el mal comportamiento de nuestros hijos. Hoy en día vemos que hay como una especie de ausencia de valores en los chicos, o de repente a través del internet o de la misma televisión, cosas que van aprendiendo y que luego las traen a casa y las comentan abiertamente, libremente, como si todo fuese igual para todos, como si no tuviesen la imagen de padre y madre como dos personas que tienen que respetar, o de repente de los abuelos. El mal comportamiento, ¿qué entendemos por mal comportamiento? Vamos a conversar sobre este tema con Jaime Cusnier, que es neuropedagogo y director de Aletheia. Bienvenido. Hola, gracias. Pero, ¿qué tenemos que hacer los papás? Estamos con la psicóloga y directora de Infatec, Solange Malú. Bienvenida, Solange. ¿Cómo estás? Es un problema y un rol importante que cumplen los papás también en este caso, ¿no es cierto, Jaime? Sí, seguro. Digo, cuando las cosas, digamos, los efectos de que los chicos no se portan bien, tienen causa directa en la comunicación familiar. Y si eso no se entiende y eso se obvia, verdaderamente son papás que van a tener dificultades con sus hijos en términos de comportamiento y en términos de rendimiento también. Los tiempos han cambiado, ¿no? Hoy en día vemos que los chicos están muy influenciados por la televisión y sobre todo por el internet, ¿no? Entonces a veces ellos llegan a casa, ¿no?, con cosas que aprenden en el colegio, porque otros amigos lo vieron en internet, o de repente algo que vieron en internet, y cuentan a manera de broma: ay, papá, mira, hoy día vi tal chiste, ¿no? Y de pronto están contando un chiste y esperan que uno se ría, cuando en medio del chiste hay una tremenda grosería, ¿no? Entonces, en un momento cuando hice la introducción también dije, ¿qué entendemos por mal comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ellos lo pueden de repente hacer sin ninguna intención, ¿no? No esperando que caiga mal o provocar a alguien, sino porque es algo que está, digamos, muy, está en la boca de todos en cuanto a sus amistades, la gente de la que ellos se rodean, o el internet, que es al cual recurren. ¿Qué podríamos hacer ahí como padres? ¿Llamarles la atención, observar este comportamiento, pasarlo por alto? Bueno, yo creo que primero habría que definir mal comportamiento, porque mal comportamiento viene de acuerdo a lo que yo espero de mi hijo. Entonces, como tú lo dices, en algunas familias de repente llegan y hablan palabras soeces o lisuras, como le decimos nosotros, y no es mal comportamiento. Y para otras familias lo es, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que entendamos que no existe mal comportamiento, existen expectativas de familias que van a evaluar el mal comportamiento de acuerdo a los valores de cada familia. Ajá. Totalmente de acuerdo. Empezamos por ahí. Lo segundo, creo yo, no sé qué piensan ustedes, es que no hay niño que se porte mal, creo que hay niños desmotivados. ¿A qué me refiero? El niño viene al mundo a complacer a los padres, ellos quieren pertenecer, ellos quieren sentirse validados. Pero muchas veces los adultos, de alguna manera, no entendemos qué es lo que nuestros hijos nos quieren decir con el mal comportamiento. Muchos chicos que se portan mal, por ejemplo, lo que están diciendo es: yo quiero que me aceptes como soy. Y como me siento que me criticas por decir algo, entonces yo te voy a criticar a ti o no voy a obedecer para que tú veas lo que se siente. Entonces, yo creo que no es mal comportamiento muchas veces, sino es desmotivación. Y hay otros chicos que sí, creo que se pueden portar mal de acuerdo a los cánones de cada familia, porque de alguna manera no sienten o tienen alguna perturbación emocional que no tenga que ver con los padres, porque a veces echamos la culpa a todos los padres y a veces sí puede haber algo que le impida poder seguir las reglas de casa. Y eso es ahí donde justificamos que es rebeldía. La rebeldía para mí es una lucha de poderes, donde el padre dice: tú obedeces porque yo soy tu padre, pero lo hace de tal manera que el niño acaba pensando: de repente tienes razón, pero solamente para que veas que tú no me mandas, yo me porto mal. Entonces se da la lucha de poderes, que le llamamos rebeldía, que es: yo no te dejo ganar porque si tú ganas yo pierdo. Y el padre piensa igual. Entonces, como los dos piensan igual, hay una lucha de poderes. Sí. Sí, Ahora, esto tiene que ver mucho también con el temperamento del niño. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Porque hay niños que van a de repente aceptar más pasivamente ciertas normas, hay otros que no. Ahora, de hecho, esto que tú me decías, que me parece totalmente acertado en el sentido de que cada familia tiene un parámetro distinto, pero eso también puede generar en los chicos digamos, un desbalance, un desequilibrio, en el sentido de que yo convivo, digamos, en el colegio
con una realidad, ¿no? De diferentes familias. Ahora, el hecho de, como siempre menciono el tema del internet y la televisión, porque eso también es algo que es parte de su realidad, ¿no? Entonces ahí ellos pueden medir por qué en otras situaciones o en otras circunstancias algo que aparentemente está bien, en mi casa no está bien, en mi casa es algo que tiene que estar vetado. Entonces eso también les puede producir les puede generar algún desequilibrio, ¿no? Pero yo creo, y espero que compartas, de que el problema de la dificultad se suscita cuando no hay normas claras de juego, no hay normas claras de poder educar en casa, porque mamá dice blanco y papá dice negro, y entonces ahí los chicos se confunden y se van confundiendo desde chiquitos. Entonces cuando llegan la edad de poder, digamos, ser rebeldes, digamos, tiene justificación de por cuál es la causa de su rebeldía. Si las cosas estarían claras desde el primer momento, y mamá y papá, antes de, digamos, inclusive antes de engendrar un hijo, se ponen de acuerdo con la poca experiencia que tienen, en cosas básicas, en cosas mínimas, de cómo educar al chiquito que va a compartir la vida de ellos, yo creo que se ahorrarían muchas dificultades. Sí. Y eso para mí es fundamental. Yo sé que no toda la culpa la tiene mamá y papá, obvio. Pero ¿no? Digamos que un 80% la responsabilidad viene de casa. De los padres, claro. Pero a veces los papás trabajan todo el día, hoy es muy común, están muchas horas fuera de casa, los chicos se crían con los abuelos o se crían con un tío, pero donde tampoco hay claras normas. Entonces el chico crece, para mí, desde mi punto de vista como neuropedagogo, confundido, o sea, no sabe a quién hacer caso. Si a la abuela, que es la mamá de mi mamá, o al abuelo, que es el papá de mi papá, o a mi mamá, que teóricamente debe saber menos que los abuelos. Entonces, no hay claro este concepto de autoridad. Pero, fíjate, antes que se me vaya, pero fíjate cómo los chicos, aun cuando en casa se portan mal de acuerdo a los valores de esa casa, de su casa, muchas veces, no sé si les ha pasado, que tu hijo va a la casa de un amigo y la mamá te dice, tu hijo es un ángel, no puedo creer lo que me estás diciendo. Entonces uno dice, ¿qué pasó con este chico? Y lo que pasó fue bien sencillo, que el chico entendió los códigos. O sea, el niño ya evalúa rápidamente los códigos de su casa y evalúa los códigos de la casa del otro. Y el niño es contextual, él responde al estímulo. Entonces, eso, cuando tú ves que un niño se porta muy bien en la casa de otro, tú dices, hay un problema de todas maneras en la casa. En casa, claro. Porque ese es un buen termómetro. Ese es un buen termómetro. Es buenísimo. Buenísimo, claro. Para los papás que nos escuchan. Claro. Si ustedes ven que su hijo, las mamás o los papás los felicitan por el hijo que tienen, y en la casa ustedes están desesperados, ahí hay un problema con los papás. Pero si el chico se porta mal en la casa y en otros contextos, ahí sí podríamos hablar de un 20% de perturbación propia del niño. O cuando pasa que en la casa se portan bien y afuera son muy inquietos, son muy malcriados. Es que pueden portarse bien en casa porque tienen terror al castigo. Sí, entonces no es que se porten bien. Pero ahí también es un termómetro para saber qué está pasando igual. Exacto. ¿Cierto? Siempre hay que tratar de detectar dónde está la dificultad. Siempre. O sea, hay que diagnosticar. Para poder aconsejar o para poder guiar a los padres que vienen confundidos, que vienen con una carga emotiva muy grande porque no saben en realidad cómo solucionar el problema que tienen. Entonces, lo que está muy claro es aceptar, ¿no es cierto?, cuál es la dificultad, cuál es el diagnóstico y ponerse a trabajar. Yo creo que hay que producir cambios. En este mundo tan cambiante y que todos los días tenemos novedades, lo hablábamos antes de entrar, de que el mundo donde los chicos están acostumbrados a nacer al lado de una computadora y al poco tiempo tú ves como con los deditos chiquititos van avanzando en los teléfonos que tú no lo sabes hacer. Yo tengo un nietito que me llamó la atención de llegar a la casa de mi hija y entro a la habitación de él. Hola, ¿cómo te va? Y me hace, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando al ajedrez. Cuando tenía 4 años, 5 años. Estaba jugando al ajedrez y movía las piezas con sabiduría. Entonces,
son chicos que vienen con el chip Claro, distinto. pero- Entonces a ese chico no lo puedes educar lo mismo que nos educaban a nosotros, ni... Claro, ni eso, nada que ver. eso, Eso eso, es eso básico. de hecho genera un estrés adicional en los padres, en los que somos padres hoy en día, ¿no? Porque estamos como que siempre tratando de adaptar los códigos que tenemos de cómo fuimos educados a estos nuevos códigos con los que estos chicos vienen al mundo, literalmente. Ahora, se me ocurría ¿Puedo hablando... interrumpirte un segundito? Sí. Porque tú dijiste algo muy interesante que es el miedo, ¿no es cierto? Pero no sé si coincides conmigo de que los chicos tienen que tener una autoridad en la casa. Respeto. El respeto. Que la es diferente autoridad. al miedo, Es que es diferente muy al miedo. diferente al miedo. Totalmente diferente. Abismalmente Claro. diferente. Te pongo este límite porque te quiero y te amo. Y que Exacto. es necesario que tú te eduques. Entonces yo soy el papá que pone los límites para que tú puedas después competir en la vida real. Claro, lo que pasa es que para los padres que están, por ejemplo, escuchando, van a decir, ¿y cómo yo sé la diferencia entre castigar y hacerme respetar? Y yo creo que la diferencia estriba en que cuando tú vas a, por ejemplo, si tú ves que tu hijo, tú le dices, pon el vaso más cerca de la mesa porque se va a caer, y él no te hace caso, él se cae en la leche y se derrama. La persona que aplique el castigo, o sea, la mamá que le dice, vándate a tu cuarto y no te quiero ver hasta mañana, el fundamento detrás del castigo es, mi hijo tiene que sufrir para aprender. O sea, le voy a quitar la televisión, la comida, entonces como él va a sufrir, él va a aprender. Lo que el castigo no ve es que el niño no va a aprender porque sufre. El niño aprende por las consecuencias de sus actos. Entonces, los papás que quieren hacer o quieren generar respeto en sus hijos tienen que fijarse, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que mi hijo entienda que le conviene poner el vaso un poquito más adentro? Y para ello hay 3 R's que se tienen que cumplir. Espérame con las R's ahí, porque en realidad nos estamos adelantando, queremos dejar esto para luego del corte, para que todos los padres que nos están viendo, incluidos los que estamos aquí, podamos aprender cómo reeducar a nuestros hijos con estas famosas R's que vienen luego del corte. Venimos.